Vamos a dos personajes más en esta narrativa de la resurrección. Se trata de los dos apóstoles, Pedro y Juan. Esta es la serie, el libro de la gloria. Estamos en la 44ª meditación, basada en Juan 20, versos 6, 7, 8 y 9. Vamos a leer el texto bíblico. Yo soy el pastor Rafael Pola. Bienvenido. Dice así el verso número 6 hasta que lleguemos al verso número 9. Tras él llegó Simón Pedro, se refiere a Juan, y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Sin duda que Pedro y el discípulo amado tuvieron una enorme bendición al ver con sus propios ojos la tumba vacía, aunque en un primer momento fue sin duda una visión muy sorpresiva. Juan narra con cierto detalle el acontecimiento. Primero llega el discípulo amado y enseguida llega Pedro. El primero en entrar es el segundo en llegar. Pedro ve el sudario y las vendas. Enseguida entra quien había sido el primero en llegar a la sepultura. Dos discípulos que tendrían, como solemos decir, los ojos de plato. ¡Qué sorpresa! No está el cuerpo del Señor y el sudario y las vendas están colocados en lugares separados. Si alguien se llevó el cuerpo, no tiene ningún sentido que haya dejado vendas y sudario. Pero Juan no solo ve el sepulcro vacío, ve y cree. El testigo es justamente quien puede constatar la verdad de un hecho. No es un dato entre otros el que Juan primero ve y luego cree. Su fe es la respuesta a lo que sus ojos no ven, es decir, el cuerpo del Señor. Así que es un testigo de lo que no está. Pedro también está en la tumba y eso permite que el testimonio cumpla con los requisitos conocidos. Dos testigos de un acontecimiento. El dato de la venda y el sudario que se colocaba en la cabeza de la persona fallecida no es irrelevante, ya que indica que el cuerpo fue despojado de su envoltura mortuoria. No es un paso sencillo que conduce del ver al creer. Solemos ver de cierta manera y también tratar de conciliar lo que vemos con aquello que sabemos. Por eso buscamos explicaciones a ciertos datos que se salen de nuestra comprensión. La resurrección de Jesús es algo que está fuera del marco del pensamiento de los discípulos. Es por ello por lo que no han entendido lo que dicen las Escrituras. No debemos ser tan duros con los discípulos. También es algo que suele sucedernos a nosotros. Leemos una y otra vez ciertos pasajes de la Escritura, pero no comprendemos lo que dicen, ya que ponen en crisis nuestro marco de pensamiento y la forma que tenemos de vivir. Incluso en el terreno de la fe, nuestra comprensión se transforma en añejos debates, mejor dicho, nuestra incomprensión se transforma en viejos debates sin una solución que deje a todos satisfechos. Por lo que no basta ver, el paso de fe es necesario. Como le sucedió a los discípulos, también es necesario que llegue el momento oportuno para pasar de lo que se ve a lo que se cree. El verso 9 dice, hasta entonces. Hasta ese momento no habían entendido. A partir de ese momento, no solamente entendieron, sino creyeron, porque a algunos no les falla el entendimiento, sino que les falla la fe. Es momento oportuno para creer. Todo el Evangelio de Juan gira alrededor de la fe. De ella depende que las personas tengan o no vida eterna. Si el Evangelio se dirige a las comunidades cristianas
de las últimas décadas del primer siglo, comunidades que seguían a Jesús. ¿Por qué Juan insiste en la importancia de creer? Por una razón simple e importante. La iglesia necesitaba clarificar sus creencias ante las controversias que se presentaban en su tiempo y también por las luchas personales que los creyentes tenían. El Evangelio no solo convoca a la fe, también afirma la fe. Esta es la doble tarea del ministerio de la palabra: convocar a la fe y confirmar la fe. ¿Has creído? Primera pregunta clave. ¿Estás firme en lo que crees? Es la segunda y no menos importante. Si te parece que esta meditación puede ser útil para alguien más, compártela, por favor, aquí en Facebook o en YouTube, en el canal Missio Dei México, o en los podcasts en audio que están en iVoox y también en Spotify. También tenemos una lista de distribución en WhatsApp. Si deseas que añadamos a alguien más, por favor, solamente indícalo y lo haremos con muchísimo gusto.